Romanos, la epístola a los Romanos, capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas visibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad del Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dele unas palmas al Señor. Él es bendito por los siglos. Ay, 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 ayúdame Dios. Hermanos, compartíamos el domingo pasado que la fe divide la verdad de la mentira. Y nosotros presenciamos hace casi un mes una escena dentro de los Juegos Olímpicos dantesca, vulgar. Allí hace eco la palabra del Señor cuando nos dice que el Señor los entregó a su inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de ese modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos y cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y es esto lo que está en juego, la mentira. Hoy nosotros estamos ante un despertar que la sociedad ha llamado y denominado como wokismo. Despierta, hermano. La cultura woke, la ideología woke fue manifestada en esa escena, completamente. Allí había, ¿verdad?, homosexuales, allí había drag queens, allí había actores transgénero, y en medio niños junto a hombres semidesnudos. Eso es lo que procuró el lobby demostrar como y resaltar en París, en Francia. Y eso no es casualidad, porque Francia está cosechando lo que ha sembrado desde los 1940 y 50, donde sus ideólogos han hecho culto al humanismo, al relativismo, al individualismo y al posmodernismo. Sé que algunos no estarán asociados con las terminologías que voy a utilizar, pero es mi deseo con intencionalidad de que usted despierte del sueño, despierte y sepa que va a tener que pelear. No hay opción. Usted o conquista o lo conquistan a usted. ¿Qué expone esta ideología? Bueno, voy a utilizar una de los personajes que apareció allí, una DJ conocida como Bárbara Bush, que fue la que ejemplificó lo que posteriormente dijeron y defendieron que no era la última cena. Ok.
Pero en su defensa asumieron diciendo que esa era la representación de una pintura conocida como el festín de los dioses. No sabemos cuál es peor argumento, porque el festín de los dioses es una recreación de un bacanal y de una orgía. Entonces, miren ese raciocinio y ese argumento. ¿Por qué? Porque salió mal. Pero no lo hicieron pensando, ellos lo hicieron con la intención. Eso se planifica por más de un año, mucho más de un año. Usted sabe que esa ceremonia de los Juegos Olímpicos es la visual del país para el mundo. Recordamos, ¿verdad?, eventos muy hermosos como en China, como en Japón, como en Corea, como en eventos como los mundiales también han sido utilizados como esta plataforma también para vendernos una ideología. Y esa ideología está empaquetada en este concepto, woke. Y este concepto acuña la siguiente frase porque es un neologismo. Nosotros no tenemos una traducción en el español para ello, pero quiere decir despertar. Hermanos, nosotros tenemos no que despertar como ellos quieren que despertemos. Nosotros tenemos que despertar y pelear, hermanos. Mire, ¿qué proclama esta ideología? Es el progresismo a su máxima expresión. Es una evidente radicalización de todo aquello que exalta los valores particulares, individuales, por medio de una percepción subjetiva. Por eso es que usted ve que ahora nosotros tenemos un carnaval de legislaciones, porque si este señor se sintió ofendido sobre él, el gobierno tiene que legislar porque él ha sido tratado injustamente. Entonces nos quieren vender la idea de que somos víctimas. Y por ende, si nosotros compramos, ¿verdad?, el hecho de que somos víctimas, nunca va a haber una salida para la humanidad, pero eso lo entendemos. Entendemos de que algunos ejemplos muy particulares, usted sabe que hay una caja de pancake que traía una mujer negra, porque ese es el término, ¿verdad? Pero ahora esa caja está mal y esa mujer ya no sale en la caja, como muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque no podemos victimizar a las personas de raza negra y eso lo tenemos que quitar. Porque esta ideología, hermano, quiere negar la realidad y la razón. La realidad es que existen episodios en la cultura y en la sociedad nuestra de que no fueron buenos, es verdad, es cierto. Y la palabra de Dios no lo contradice, todo lo contrario, se para del lado de ellos. La diferencia está cuando nosotros queremos hacer ver injusticias sociales en todos los aspectos y en todas las percepciones subjetivas de cada persona. Allí todos son oprimidos y todos son opresores. Allí la etnia, la raza, el peso y el género se convierten en las herramientas para proclamar lo que es una religión, hermano. Escuche con atención. Esto es una religión porque tiene sus dogmas y también tiene sus pecados. Porque todo aquel que vaya en contra, ellos lo atacan, hermano, con violencia. Entonces, ningún gobernante, ningún ente económico, ninguna empresa tiene libertad de expresar porque no puede ir en contra de esta minoría. Sépalo, es una minoría. Es una minoría. Entonces, por eso vemos a las empresas cambiando su imagen. ¿Por qué? Porque tiene sus pecados. Porque si inmediatamente una de esas empresas se mantiene en su posición por medio de los medios que ellos controlan, entonces sabotean el comercio, sabotean los productos, sabotean todo aquello que se levante en contra de su ideología,
pero bajo una falsa libertad, que no es una libertad, es un atropello, es una violación. ¿A qué? A la razón, a la verdad y a la palabra de Dios. Hermano, es una minoría. Y gloria a Dios porque nos dio la oportunidad de ver que todavía hay esperanza. Después de esa escenificación tan burlesca, solamente utilizo el personaje que estaba allí, cómo ella se califica. Ojo, porque a la luz de la Escritura nosotros tenemos que tener cuidado cómo manejamos esto. Bárbara Bush, ella es una DJ y ella se considera una mujer gorda, judía, lesbiana, y nosotros vemos ese personaje en la escena principal de esta representación. Todo lo que están ejemplificando son minorías, son verdad subjetivos, elementos subjetivos, y nosotros tenemos, hermanos, que despertar. Despierte, despierte. Este movimiento no inició ahora. Este movimiento inició en los años 40. Como todo anteriormente se daba en los lugares de pensamiento, en las universidades, pero este tiene una característica totalmente diferente. Este movimiento no emerge de abajo hacia arriba. Escuche esto y identifíquelo, por favor. Este movimiento emerge de arriba hacia abajo. Porque hay un lobby detrás de una agenda con una ideología clara y esa minoría controla los medios, y si controla los medios, controla las ideas, y si controla las ideas, cambia la cultura, y si cambia la cultura, cambia la sociedad. Hay algunos que me están mirando, ¿de qué me está hablando, pastor? Estoy hablando de esta sociedad que describe Romanos 1, del 18 en adelante, que el Señor nos ha advertido de que es la consecuencia de dar la espalda a Dios. Esa es la consecuencia. Ahora, nosotros estamos ante ese desafío y quiero demostrarle que no tiene nada de razón este movimiento. Les decía el domingo pasado la legislación que se estableció en California. Se me pasa el artículo, pero quiero explicárselo un poco. ¿En qué consiste esta? Mire, hemos perdido la razón y la única brújula que nos puede sacar de allí se llama Jesucristo, hermano. Hemos perdido la razón. Hemos perdido la razón. Y todos nosotros deberíamos, hermanos, despertar. Tenemos un adversario que conquistar. Y Él no va a regalarnos nada. Y esa pelea, hermano, la batalla es de ideología y la batalla solamente se puede vencer por medio de la fe. Pero cuando hablo de la fe, es una fe cimentada en la palabra de Dios. Y si usted no tiene los fundamentos, hermano, lo veo en problemas. Y por eso he venido y he estado inquieto desde que esto se pudo representar, digamos, ante 1.000 millones de personas. Ahora esto está frontal, pero ha venido así paulatinamente. Paulatinamente. Voy a poner un ejemplo de lo que estos perciben. ¿Qué perciben? Que todo lo que nosotros somos depende de las emociones. Miren esto. Y como todo es relativo, quiero que me ayude a hacer un ejemplo. Gaby, ven acá, hija. Voy a ver, mire esto. Mire esto. La legislación nueva en California nos dice, esta es una jovencita, hija de Dios. Amén. Pero ella viene donde mí, como profesor de la escuela. Me dice, ¿qué te pasa, Gaby? ¿Has bajado las notas? Sí. Es que me siento gorda. Ese es como ella se siente aquí. Entonces, ¿qué hace el profesor?
Obviamente, estamos hablando en un mundo secular, no te sientes, hija. Ella se siente gorda, pero ¿cómo se ve? Es un peso pluma. Pero ella se siente gorda. Entonces el consejero manda una circular y dice, mira, vamos a pasar a un psicólogo. Y ese psicólogo contacta a sus padres. Mira, me parece, Gaby necesita ayuda, porque ella no está gorda, está sana y saludable, pero ella se siente gorda. Hay que atender, ¿dónde hay que atender el problema, hermano? ¿Dónde? Aquí. Porque la razón, la vista, todo me dice que ella no está gorda, ella se percibe gorda. Y eso es lo que está pasando. El papá, ¿verdad? Entonces acompaña a la niña y la niña dice, yo me quiero hacer una liposucción. Mire cómo va esto. Y van juntos al doctor, porque los papás como ahorita mismo están que no saben dónde están parados, no es los de Gaby, ojo, no los de Gaby, no los de nuestra sociedad, le creen al sistema. Entonces le dicen, no, debes atender eso porque puede haber un daño en su personalidad. Entonces ella va donde el cirujano plástico. Yo le pregunto algo, el cirujano la va a operar, ¿le va a hacer una liposucción a esta niña? La lógica dice que no la va a hacer, pero la lógica de nuestra ideología dice que sí, que le debe hacer una ideología, pero él va a atender y va a tratar, si es un doctor, va a tratar de atender aquí, en su mente. ¿Qué dice ahora la legislación? Que en vez de informarte a ti, ellos la van a mandar ante el doctor y no te van a decir a ti, digamos si ella se siente, no voy a usar el término de ella, o si algún niño tiene una disforia de género, o sea que siente una atracción por su mismo sexo, ellos no te van a llamar a ti. California, hoy, ¿qué van a hacer ellos? Ellos la van a mandar para que la trabajen con supresores de hormonas y que le den a ella lo que ella siente. Y tú no vas a enterarte. Eso ellos le llaman razón. ¿Cómo es que si yo veo una jovencita que está delgada y mi lógica dice que no necesita una liposucción, cómo es que entonces veo un joven que no tiene claridad de identidad si necesita entonces un trabajo de cambio de sexo o un proceso hormonal? ¿Cómo es eso, hermano? No tiene sentido. ¿Por qué? Porque no tiene sentido atender algo que está aquí, como la percepción de ella de peso, en el mismo caso, en el otro escenario similar. ¿Por qué? Porque biológicamente ella es una niña, utilizando el ejemplo. Y biológicamente ese niño es un niño. Y desde que tiene meses la testosterona ha alimentado su cerebro y es varón. Hay que atenderlo, por supuesto. Y como iglesia tenemos que aprender a hacerlo, pero que hay que atenderlo aquí. Pero ellos no han decidido atenderlo aquí. Ellos lo han decidido atender aquí, acá. Y han hecho de eso un culto y un desastre. California, hoy, gracias hija. Ella necesita una liposucción, no, necesita ella que darle más comida. Eso fue un chiste. Hija, usted está bien como está. Percepciones subjetivas de las cosas. Mire, voy a usar un ejemplo porque Elon Musk, el hombre más rico sobre la tierra hoy en día, dueño de Tesla, dueño de muchas otras empresas de tecnología, puede buscarlo, no me mire, no piense que yo estoy inventando. Quiero que despierte y he traído, espero y confío, todos los argumentos para que usted se tome esto en serio. No es cristiano, pero hermano, tiene una razón. Hay razón, hay una ley natural. Dios nos dio una ley natural. Dice que Él se expresa en la creación, eso no ha cambiado.
Nosotros sabemos internamente qué es bueno y qué es malo. Las percepciones, hermanos, son subjetivas. Lo que para ellos es malo, bueno, pero lo que dice Dios se mantiene, no ha cambiado. Él dice, ha muerto mi hijo, así se llama el artículo. ¿Por qué? Dice, en medio de la pandemia de COVID, fui engañado, porque me aconsejaron que a mi pequeño someterlo a procesos hormonales por su, digamos, no identificación de su identidad en ese momento. Y ahora me recomendaron que lo hiciera y yo firmé esos documentos. Y él dice claramente, bajo la influencia de una escuela progresista. Y ahora mi hijo ha fallecido, porque ahora es una niña transgénero. Y miren las consecuencias, porque nos venden esto como la medicina, hermano, y es el veneno más terrible que ha existido. ¿Sabe qué pasó? Después de que esa niña fue sometida a ese programa, se cambió de nombre y se convirtió en una niña transgénero. Dijo, yo no quiero saber nada de mi papá. Y él adoptó esa sugerencia queriendo el bienestar de esa niña y ahora se encuentra ante la triste realidad de que era una mentira, de que ese proceso, de que esa supuesta solución era un engaño. Y él por eso hoy se levanta en los medios contra esta ideología, a tal punto que con las legislaciones de California, él sacó sus empresas de California. Oído, hermano, no creyente, no cristiano, estoy hablando de un hombre del mundo secular, pero estoy hablando de un hombre que todavía reconoce y ve, y en experiencia propia, que esa razón, hermano, la hemos perdido. La sociedad ha perdido la razón. Y con el ánimo de afirmar la personalidad de estos niños, los hemos destruido. Y nosotros, hermanos, estamos aquí. Esto no es que está pasando allá, esto está aquí, hermano. Hermano, despierte, 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 por favor. Debemos ver que todo lo que dice la sociedad se levanta desde una manera. ¿Cuál es la manera? De construir todo. Todo ahora lo que está hay que repensarlo y hay que volverlo a hacer, pero ¿por quién? Por medio de una minoría. Todo está mal, hay que volverlo a estructurar, porque los que anteriormente, ¿verdad?, estuvieron participando de la sociedad, tuvieron sesgos, que es verdad, hubieron injusticias, sí, pero había una ley natural, habían valores, porque era una sociedad, no era una sociedad cristiana, pero era una sociedad afectada por el cristianismo. Y todo lo que es ahora asumimos, o ellos asumen que a la hora de reconstruir no van a haber sesgos, porque ellos sí están en lo correcto. Y nosotros, la gran mayoría, estamos equivocados. ¿Qué vamos a hacer con respecto a eso, hermano? ¿Qué vamos a hacer como iglesia? Esto está en todos nuestros gobiernos. Hermano, el mal es real. No estamos diciendo ni negando que ha habido opresión, que ha habido injusticia. Pero estamos seguros que el único que equipara al hombre se llama Jesucristo, hermano. Es el único. Hombre, mujer, esclavo, libre, niño, huérfano, viuda,
a la luz del Evangelio, todos tienen una identidad en Cristo Jesús. Y nosotros hoy tenemos que levantarnos, tenemos que despertar, tenemos que pelear, porque eso no le va a pedir permiso a usted ni a su casa. Eso va a irrumpir violentamente sobre su vida y sobre su familia. Despierte. Despierte. La palabra del Señor nos llama a ser luz y sal. No a corrernos, no a dar la espalda, no a salir huyendo, a ser luz y sal. ¿Cuál es la respuesta a este relativismo absoluto que quiere ideologizar a toda nuestra generación, dándonos una impresión errada de que están en control cuando no lo es? Porque en medio de esa ceremonia se levantó un eco de repudio mundial. ¿De quiénes? De cristianos, de no cristianos, de todo tipo, ¿verdad? En todos lugares se levantó una protesta ferviente contra esta representación, al tanto así que la retiraron de las redes. Pero no era un error, hermano. Esto viene calando en nuestras casas, en nuestra familia, desde hace años. Cada personaje en la película, cada personaje en los celulares de nuestros hijos, cada cómica ha entrado en esta dinámica y busca preparar el camino para que usted normalice lo que no es normal. ¿Qué vamos a hacer? Hermanos, nosotros tenemos un desafío. Nosotros tenemos que conquistar todo el terreno, el nuestro y todo el que está en nuestro entorno. Como iglesia también tenemos una responsabilidad de alzar nuestra voz, de alzar nuestra voz. ¿Qué encontramos, hermano? Encontramos que la palabra del Señor nos dice su palabra que cada uno de nosotros tiene que estar preparado. ¿Para qué? Para combatir por la verdad. ¿Quién está preparado para combatir por la verdad? Pero conoce la verdad. ¿Cómo puede combatir si algo que no con algo que no conoce? Su herramienta es la verdad, y la verdad está en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso insistimos, por eso hoy y seguiremos siendo incisivos, seguiremos diciendo hasta a veces de alguna manera molesto, tiene que acercarse a la palabra de Dios. Cuando el hombre dejó la palabra de Dios, perdió el norte, perdió la brújula. Y combatir es utilizar la verdad absoluta. La verdad absoluta está en la palabra de Dios. Juan 8, vaya conmigo, capítulo 30, versículo 31. Usted lo conoce. ¿Quién es el que se puede levantar, hermano? ¿El presidente? No. ¿Los órganos mundiales? No. ¿Los partidos políticos? No. El único que se puede levantar es la iglesia. Es usted, somos nosotros portamos la verdad y tenemos que levantarnos, hermano. Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Hoy les hablo a gente que ha conocido la verdad. Hoy le hablo a gente que realmente entiende qué es libertad. Es vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios y no dejarse someter de acuerdo a esas ideologías demoníacas de este mundo. Y para eso necesitamos conocer la verdad. La verdad nos hará libres. Y necesitamos proclamar, porque el único que se puede levantar es la iglesia.
es el único que debe y marcar el camino y decirle, ciertamente entiendo el tema de tus emociones, pero vamos a ver de dónde vienen. No es una percepción real. Esas emociones de que tú te sientas X, B, 3 o 1000 cosas no van de acuerdo a lo que dice el Señor que eres. Y cuando tú le expreses la verdad retumbará más alto en el cielo, abajo, arriba y en todo lugar, porque es lo único que da libertad. Pero ¿qué encontramos, hermano? Hermanos, nosotros no sabemos ni en qué hemos creído, hermano. Conoceréis la verdad y permanecéis en ella. ¿Por qué les digo esto? Porque en nuestras iglesias, y hablo de esta, y hablo del entorno donde yo me muevo, los jóvenes no saben por qué nosotros no compartimos el aborto. No lo saben. ¿Por qué? Porque la ideología ha permeado. Oh, no, si él se siente bien, déjalo, mejor déjalo tranquilo. Hay que entenderlo, hay que amarlo. Ojo, no he dicho que hay que odiarlo. Lo que hay que saber claramente de que eso no agrada a Dios. Nuestras familias no saben por qué nosotros no practicamos la eutanasia. Porque la vida le pertenece a Dios. Él es el que la da, Él es el que la quita. ¿Cuándo yo puedo creerme responsable y en la capacidad de decir, bueno, hasta aquí llegué, inyécteme, porque ya me voy? ¡Qué locura, hermano! Hemos perdido la razón y como iglesia también. Ya nuestros jóvenes no saben por qué no compartimos la homosexualidad ni el lesbianismo. Pastor, pero si ellos no hacen nada. No, no es que hagan algo. Es que necesitan a Cristo como tú y como yo. Necesitan a Cristo. Y si tú te callas, las piedras hablarán. No sabemos. No sabemos por qué, porque nos hemos apartado de la verdad, nos hemos apartado de su palabra y vemos lo que está cosechando la sociedad y es un punto de inflexión, porque eso también cosechará la iglesia si no despierta. Es una pelea, hermano, es una pelea, despierte. Por supuesto que tenemos que prepararnos para atender esas necesidades. No para dar la espalda. Sí, porque la verdad es lo único que responde a todas las necesidades. Y hay que saber expresarla. Hay que saber, hermano, enseñarla. Hay que saber, hermano, defenderla. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Pedro, capítulo 3, por favor. ¿Cuántos lo tienen? La palabra del Señor nos enseña. No me quiero salir de acá del tema. Versículo 15. Dice de la siguiente manera. Voy a leer desde antes. Versículo 11 está hablando sobre la conciencia. Voy a leer desde el 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor estará contra aquellos que hacen. Eso no ha cambiado, hermano. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Quién? Es una pregunta. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis
sino santificad a Dios, Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Preparados. Un pueblo que está preparado. Un pueblo que tiene conciencia, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Presentar defensa. Hermano, es lo que nosotros hoy necesitamos recordar. Con mansedumbre y con reverencia. ¿Por qué? Porque esas personas también fueron hechas a la imagen de Dios. Sí, necesitan el evangelio, necesitan un nuevo nacimiento, y Dios también entregó su vida por ellos. Aunque hoy el pecado ha distorsionado esa imagen en ellos, nosotros somos ese pueblo que Dios ha dejado aquí para que ellos puedan escuchar la verdad. Esa imagen está allí distorsionada sin duda alguna, y no en este caso por el pecado alrededor, sino por su propio pecado. Y usted y yo debemos prepararnos para defender con mansedumbre y reverencia, porque he escuchado también mensajes de odio, que se muera, que se la lleve hermano. Nosotros estuvimos ahí también. Nosotros éramos corintios. Nos enseña que en un momento, hermano, nosotros también. No olvidemos, hermano, lo que hizo el Señor con cada uno de nosotros. Primera de Corintios. Porque también en algún momento somos selectivos. Voy a leer desde el 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hermano, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Allí la lista no separa a aquellos que tienen disforia de género. Todos en algún área éramos merecedores de la ira de Dios, porque también estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero Dios, que es grande en misericordia, extendió su mano de gracia para ti y para mí. Y eso nos hace responsables también. Eso nos da a nosotros un objetivo. Hay que saber mostrar el amor de Cristo. Hay que saber cómo amar. No caiga en el engaño. Es que yo lo amo porque yo lo comprendo. Amar es señalar con respeto la palabra del Señor como el antídoto para una restauración genuina en el corazón
y en la vida de estas personas. Porque si usted no sabiéndolo, hacer lo bueno y no lo hace, usted no está amando a esas personas. Usted no está amando a esas personas. Ahora, recuerde algo, que ellos en su ideología se perciben como víctimas. Y eso es lo primero que usted tiene que abordar. Usted no es víctima. Usted está afectado por la caída, por el pecado. Usted está hecho a imagen de Dios y solo Jesucristo puede restaurarla. Y no solamente puede, sino que quiere restaurarla. ¿Cuántos de sus amistades? Usted sabe que ahora en los trabajos en donde usted vea, esto es una realidad. Y la iglesia muchas veces está mirando para otro lado porque no quiere meterse en ese quilombo. Pues es inevitable. Nosotros estamos llamados para ser luz y para ser sal. Hay que entender. Hay que prepararse. Hermanos, ¿y usted sabe por qué ha llegado hasta este punto esto? Porque en muchos momentos nos quedamos dormidos. Voy a poner un ejemplo. La sociedad es un barco. Usted y yo estamos allí. Y nosotros debemos declarar la realidad, la verdad, con la palabra del Señor, porque en medio de ese barco hay personas agujereando el barco con estos sistemas y estas ideologías. Y el agua se va a meter como está metida hoy en nuestra cultura. ¿Por qué? Porque decidimos callar cuando veíamos cómo la barca era agujereada y el agua entraba a borbotones. Y hoy estamos con el agua hasta el cuello. Que usted esté en la sociedad, que sea un hombre redimido por y una mujer redimida por la sangre de Jesús, lo hace responsable. Porque todos vamos a salir y estamos siendo perjudicados. Agujeros y agujeros, agujeros. ¿Y qué atacan esos agujeros? Los valores, los valores, los principios en los cuales hemos creído. Y nosotros allí, callando, tolerando. Pero ellos no nos toleran. No nos toleran, hermanos. ¿Por qué no hicieron una representación de Mahoma en esa ceremonia? Porque le hubiera caído un bombazo ahí mismo. Y hoy no hubiera caído nadie, hubieran caído miles de muertos porque le hubieran mandado un bombazo, porque estos son fundamentalistas y radicales, pero nosotros somos mansos y humildes. ¿Hasta cuándo, hermano? Por favor, despierte. Un bombazo, hermano. Las torres se hubieran quedado chicas si ellos ponen allí al profeta Mahoma. Hermano, es así. Y nosotros estamos, hermano, llamados a combatir, hermano. Nosotros tenemos a Cristo de nuestro lado. Él venció en la cruz del Calvario y Él va delante de nosotros. Y todo aquello que se levante, si nosotros nos paramos de frente, Él lo va a quitar de nuestro paso. Hay que amarlo, sí. No compartimos los mensajes de odio. No compartimos, ¿verdad?, ese falso evangelio, porque ese no es el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo fue demostrado con Él en persona y se acercó a aquello que nadie aceptaba. Pero hay que saber cómo. Hay que saber cómo. ¿Cómo es, hermano? Bueno, es enseñando la verdad, es viviendo la verdad. No estoy de acuerdo contigo. No estoy de acuerdo con lo que estás practicando. Pero quiero que conozcas a aquel que me lavó y me limpió con su sangre, porque Él también te puede limpiar. Es la forma, es la manera.
¿Y cuántas veces? Una vez, no, hermano. Esto nos ha venido paulatinamente, 1940. ¿Cuándo se vio esto coger más fuerza? Cuando hubo en Minnesota los disturbios, el caso de Floyd, un varón negro, y ojo, negro no es ofensivo, hermano. Pero si usted se victimiza, para usted negro va a ser ofensivo. Un varón negro que fue brutalmente, se le quitó la vida brutalmente por unos policías blancos, pero no, eso no hace, y esto es lo que usted tiene que entender, eso no hace que todos los blancos son racistas. Entonces, para ellos, todos los blancos y todos los que están mal. Destruyeron Minnesota, que hasta el día de hoy no ha podido recuperarse en disturbios. Porque así trabaja. Y esto no es una, mira hermano, no es una religión centralizada. No hay un papa, no, esto es descentralizada. Allá están los que se sienten caballos, ellos son caballos. Allá están los que se sienten pez, bueno, ellos son peces. Y por acá hay otros que se sienten monos, bueno, ellos tienen su grupo de los hermanos. Aún peor, pero poco a poco están sentando las bases para que nosotros también seamos vencidos, hermanos. No, nosotros tenemos que vencer con el bien, el mal, hermano. Nuestras armas de nuestra milicia, hermanos, son espirituales, son poderosas en Dios, no son carnales, poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Entonces usted y yo tenemos una responsabilidad y hoy la debe entender. Súmate a la ola, porque este es lo único. ¿Cuántas veces, así como la ola, desborona cualquier residencia o cualquier edificación a la orilla del mar? Va una, va dos, va tres, va cuatro, va 5 veces hasta que se cae. La estructura se cae. Bueno, usted es una ola, pero yo no conozco a nadie allí donde está. Proclame la verdad, porque esa es una ola. Y allá vendrá otro hermano y proclamará la verdad. Y desde los púlpitos se proclamará la verdad. Y en las universidades se proclama la verdad. Y en donde en cada familia se proclama la verdad. Y ola, y ola, y ola, y ola tras ola de palabra destruirá con todas esas malicias del enemigo. No hay de otra. Deje de ser pasivo. Deje de confiar en los demás, que los demás le van a hacer el trabajo a usted y que los demás tienen buenas intenciones y que usted, si no se mete con nadie, nadie se va a meter con usted. El enemigo no trabaja así. El enemigo no trabaja así. El enemigo quiere lo que tú tienes y él viene por él. O te levantas, o te levantas. Y te armas de las armas espirituales y peleas y combates y vencerás. Porque no tienes alternativa. Y de eso se lo pongo de ese tamaño. No tienes alternativa. Este es un punto donde no hay retorno. No hay retorno. Debemos mostrar, amar a esas personas, mostrarles cuál es la respuesta, qué es lo que necesitan. Necesitan recordar que su identidad está en Cristo Jesús. Todos nosotros debemos recordar también que el Señor es el que nos ha dado su identidad, que nuestra identidad no está en lo que enseñen hoy los think tanks, ni lo que enseñen los canales, ni las grandes, ¿verdad?
academias ni los grandes institutos de pensamiento. Nuestra identidad está en Cristo. Él es el único que la ha restaurado y es el único que la puede restaurar. Dice su palabra en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo. ¿Quién dice gloria a Dios? Anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Escucha, iglesia, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Eso era. Si hoy hay alguien aquí, quiero decirte y le reprende al enemigo, eso eras. Eso fue en otro tiempo, hasta que Cristo te alcanzó, hasta que Cristo te restauró, hasta que Cristo te salvó. Y hoy sigue salvando. Pero Dios, dice la palabra, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No se lo olvide. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por eso nosotros no podemos, hermanos, tenemos es que aprender a amarlo, pero no podemos ser. No debemos de cercenar la gracia de Dios, pero la gracia no es libertinaje, hermano. Recuerde, nosotros no hubiéramos llegado a esta situación si antes de esto no hubiese preparado el camino el posmodernismo ni el individualismo. Porque antes se regían todos los principios y valores, aún aquellos que no estaban en la sociedad, una sociedad de fe, sino en la sociedad por el colectivo. Pero ahora lo que predomina es el individualismo, y el individualismo que es sinónimo de egoísmo, y vale lo que a mí me conviene y lo que para mí es importante. Y como eso es así, el gobierno me tiene que dar a mí las condiciones para yo poder exponer y disfrutar lo que individualmente me parece bueno a mí. La Biblia no enseña eso, hermano. El posmodernismo, el lenguaje, bueno, y hoy nos acercamos así muchas veces en las conversaciones nuestras, inclusive en la fe. ¿Qué te parece a ti eso? ¿Y qué te parece a ti aquello? Ah, bueno, las tres cosas nos parecen bien. No, hermano, eso no funciona así. Ese es el posmodernismo. ¿Cuál es el posmodernismo? El lenguaje. Bueno, la palabra quiere decir lo que tú crees que quiere decir. Cuando tú le das a la palabra el significado que para ti quiere decir, hermano, no hay un punto de referencia. Y es lo mismo que está pasando con la sociedad. Si no está Cristo, no hay punto de referencia. Nietzsche, un pensador no cristiano, dice: si quitamos a Dios, el hombre pierde el horizonte. Escuche esto. O sea, si usted quita a Dios, usted no sabe si está lejos o si está cerca, o si está llegando o se está yendo. Así estamos. Así está la humanidad hoy. Quitó a Cristo y perdió el norte, perdió la razón,
perdió todo. Él puede. ¿Qué necesitan, hermano? La gracia de Dios. ¿Qué necesitan? La misericordia de Dios. O sea que nosotros sabemos qué necesitan. O sea que somos los menos calificados para callar. Todo lo contrario, somos los más pertinentes para compartir lo que necesitan y las soluciones. ¿Qué necesitan ellos? Lo que tú y yo necesitamos. Lo que tú y yo nos tiene aquí. Necesitamos arrepentimiento, necesitamos el perdón, necesitamos la misericordia y necesitamos la gracia de Dios. Allí mismo en el capítulo 2 de Efesios dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Tú y yo estamos aquí porque Cristo lo permitió, porque Cristo dijo y te alcanzó, y su gracia te inundó y te salvó. Asimismo, esto también hoy necesitan conocer el Evangelio de Jesucristo. Hermanos, y hay que señalarse, y entonces, ¿qué necesitan el Evangelio? ¿Y a dónde deben ir? Hermanos, a donde todo hombre y mujer tiene y encuentra respuesta. A los pies de la cruz. A los pies de la cruz. Necesita someterse al dominio, al poderío, a la voluntad del Señor de señores y el Rey de reyes. Usted tiene que señalar la cruz. El mensaje del Evangelio, ese es un mensaje de la cruz. Ese es el lugar donde nosotros debemos llevarle, es donde nosotros debemos acompañarle, es donde nosotros debemos invitarle a caminar a los pies de la cruz. Entendamos que son hombres y mujeres caídos, distorsionados por un sinnúmero de estructuras de pensamiento, pero leí diciéndole que nosotros no nos avergonzamos del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Sigue teniendo poder. Llévalo a la cruz. Muéstrale el camino. Que la verdad y la palabra los libere. Y tú pelea tu batalla. Pelea tu batalla. Hay gracia para ello. Por eso la palabra nos enseña que en estos días Él derramaría de su espíritu sobre toda carne. Por eso en los momentos de caos, donde vamos a ver la manifestación más gloriosa de Dios. Por eso esto no debe asustarnos, debe hermanos, hacernos levantar de nuestro sueño. Porque Dios quiere hacer y manifestar su gloria como nunca antes. Y tú y yo somos ese instrumento. Debemos que señalarle a ellos lo que dice Isaías 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca. Allí está la cruz. Allí está el lugar donde hay restauración, donde hay perdón, donde hay respuesta. Hermano, ¿despiertas bajo la ideología woke o te despiertas con el Evangelio? ¿Qué vas a hacer?
Ellos proclaman un despertar. Pero nosotros sabemos que el verdadero despertar está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Póngase sobre sus pies.